días a todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues, bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y también deseamos bendición a nuestro Padre espiritual en lo terrenal, en lo que se refiere pues a nuestro apóstol Ignacio Yaramendi, que está en estos momentos en la congregación Centro Esperanza, predicando también la palabra del Señor y llevando lo que Dios le ha dado, compartiendo con el cuerpo de Cristo. Amén. Porque no somos sectarios, pertenecemos a un solo cuerpo, ¿verdad? Todas dicen las iglesias, no hay una sola iglesia, son congregaciones, que es diferente. Amén. Es muy diferente, ¿no? Los términos. No olvidemos nunca esto, ¿no? Entonces, la palabra que traigo se llama si es necesario. No es una pregunta, es una afirmación. Si es necesario. Eso lo conseguimos allí en Primera de Pedro 1:6. Y bendecimos también a los que nos siguen por las redes de Instagram Live que estamos transmitiendo desde su iglesia Maranata, Movimiento de Unidad, bajo la autoridad de nuestro apóstol Ignacio Yaramendi, quien les habla a su maestro bíblico Gerardo Calona, para servirle. Amén, gloria al Señor. Bien, entonces 1 Pedro 1:6 dice así a la letra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa frase, si es necesario, de ahí saqué yo la palabra que Dios me dio para compartir en esta tarde, ¿no? Voy a hacer aquí varios enunciados extractos, así, con declaraciones que están fundamentadas en textos de la Escritura. Porque el apóstol Pedro mismo dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. De tal manera que el primer enunciado dice: las pruebas de nuestra fe son opcionales. Debe meditar y tener su oído atento y su espíritu abierto, porque son frases cortas. Dice: las pruebas de nuestra fe son opcionales. Hay una opción que viene de arriba de Dios. A veces Dios no tiene más opción que meterlo a uno en prueba de la fe. No porque Él no sepa mi reacción, no porque Él no sepa cómo voy a responder, porque entonces dejaría de ser omnisciente. Y una de las prerrogativas del Dios Todopoderoso es que es omnisciente, que todo lo sabe. Entonces, es porque el que no sabe cómo voy a reaccionar soy yo. Es uno, el creyente, el hijo de Él, es el que no sabe cómo va a reaccionar. Y a veces, como dice el argot popular cristiano, se le aflojan los clavos de la cruz para ciertas pruebas al cristiano, como se le aflojaron a Pedro, el apóstol, en el momento en que iban a apresar a su maestro, y agarró una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, con un acto de una violencia no controlada y de un celo infundado. Y el maestro, con toda su paciencia, su amor y su misericordia y su comprensión de los planes de Dios, que sabía que había venido a morir, le dijo: Pedro, guarda esa espada. ¿O piensas estorbar la redención? Él no dijo eso, ¿no? Pero en un contexto teológico y bíblico completo sí lo dijo. Sí le quiso decir: Pedro, tú no puedes estorbar la hora y el plan y el propósito al cual yo he venido a este mundo, que era morir, ser llevado preso esa noche y al día siguiente ser crucificado. No lo tomó por sorpresa, porque el mismo apóstol Pedro, años después, cuando escribió esta epístola de la que estamos basando nuestra enseñanza, dice que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, no lo tomaron por sorpresa. A Dios nada lo toma por sorpresa. Eso es a uno que usted prende un vehículo y lo toma por sorpresa y a 4 cuadras se le apaga, y si no sabe electricidad automotriz y mecánica automotriz,
hasta ahí llegó el carrito y llamó una grúa o llamó un mecánico a domicilio, ¿no? Un mecánico express. Y puede ser que usted continúe, pero lo agarra por sorpresa la falla mecánica o la falla eléctrica. Pero a Dios no lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva, ni ninguno de los pecados suyos y míos lo toma por sorpresa, no, porque Él está en conocimiento de todas las cosas. Porque Pedro, el mismo apóstol, dice en la segunda epístola un término muy interesante: la presciencia de Dios. Es presciencia, es conocimiento anticipado de todas las cosas. De esa prerrogativa goza nuestro Dios, para que se gane el título que se le ha dado a nivel teológico de ser el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Muy bien. Si es necesario, una frase que aparece allí en el texto que estamos citando, primera de Pedro 1:6, indica que la prueba de nuestra fe está condicionada, ponga atención, está condicionada por nuestra conducta y actitud ante las demandas de Dios. Como yo reaccione a algo que Dios me exija, sea un mandamiento o sea una comisión, en la forma en que yo reaccione a esa demanda del cielo es lo que va a determinar si Dios opta por enviarte una corrección, una prueba disciplinaria correctiva, no vengativa. Dios no es así, que tiene una correa en la mano y cazándote con unos telescopios interestelares para ver a su hijo Pedro Flores, Pedro Pérez, quien se llame, Gerardo Escalona, quien ande por ahí, y haga su travesura como todo ser humano pecador, porque donde está el hombre está el error. Y el mismo apóstol Juan dice que el que dice que no peca a sí mismo se engaña y hace a Dios mentiroso, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice el apóstol Pablo en los Romanos capítulo 3 verso 4. Muy bien. Entonces dije que mi reacción va a determinar si Dios opta por pasarme por alto en esa oportunidad y esperar un tiempo más en otra segunda tanda de temporada para ver si yo le obedezco, o Él mismo en su soberanía podría enviar una prueba de fe, una prueba de nuestra fe, que es de lo que Pedro viene hablando y de lo que yo vengo hablando. Yo vengo hablando en nombre de la palabra que escribió el apóstol Pedro, no la escribí yo, la epístola. Muy bien. Entonces busquemos Lamentaciones 3, libro de Jeremías, después del profeta Jeremías. Lamentaciones 3:32. Lamentaciones es un libro que se escribió en la deportación de Babilonia, cuando Israel precisamente estaba siendo castigado, disciplinado por su terquedad y porque Dios esperó muchísimos años. Dicen que en el año 540, 590, no recuerdo muy bien, fue la deportación de Babilonia, antes de Cristo, 590. Entonces, desde Moisés hasta esa época pasaron más de 1000 años, 2000 años y pico. Y Dios con la paciencia, hasta que colmó la gota, derramó el tanque del agua de la paciencia del Dios eterno, misericordioso y paciente, pero que también tiene sus limitaciones. Decidió castigarlos con 70 años de cárcel en Babilonia. 70 años de sufrimiento. Allí el profeta Jeremías fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir el libro de Lamentaciones, porque cómo lamentaban ellos haber perdido su templo, la tierra sagrada, de dejar de pisar la tierra de los profetas, de dejar de pisar su templo amado, el Bet Midrash, el templo sagrado, y de dejar de ver su tierra amada. Así como todo venezolano que emigró de Venezuela y llora de noche, trabaja todo el día y llega de noche al hotel a llorar
porque se acuerda de Canaima, se acuerda de los médanos de Coro, se acuerda de Mérida, se acuerda del río Caroní, del Orinoco, se acuerda del majestuoso Cerro del Ávila, y se acuerda de las bellezas geográficas de su tierra, y le corren las lágrimas por retornar, pero no puede. Muy bien. Ajá. Entonces, así mismo ellos lloraban allá en Babilonia por haber perdido su tierra. 3:32. Después de Jeremías le dije 3:32. Lamentaciones 3:32. Antes se aflige, como estamos hablando que si Dios te aflige, que las pruebas afligen, las pruebas no traen gozo a nadie. Te manda el apóstol Santiago, hijito, tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Es un mandamiento que él da y una recomendación que da, que no te deprimas en la prueba, porque detrás de eso está el amor de Dios, está la transformación de Dios y está el plan profético de Dios en plena marcha, en plena locomoción, la transformación de tu carácter a la semejanza del Hijo de Dios según Romanos 8:29. Muy bien, entonces 3:32 dice: antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y hay una pregunta aquí que hace el profeta Jeremías: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. El verso 40: escudriñemos nuestro camino y busquemos y volvámonos a Jehová. Fue por eso que el profeta Jeremías dijo eso. Enunciado número 3 dice: si resistimos a Dios en su intento de transformación de nuestro carácter y de cumplir un plan con nosotros, ministerial, familiar, económico, del rango que sea, entonces esa resistencia va a causar la disciplina y la corrección. Y si nos aferramos a comportamientos ajenos a los principios de Dios, eso forzará a Dios a procesarte con adversidades. Deuteronomio 8, del 1 al 7, quinto libro de la Torá, de Barim, en hebreo. Deuteronomio capítulo 8, bien famoso por cierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Ponga cuidado, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No para Dios saber lo que había en tu corazón, sino para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Pues Dios sabe todas las cosas. Si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, dice la Escritura, ¿verdad? Hasta el verso 7: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y ganado, y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Podemos tener a la Ruach Kodesh, al Espíritu Santo, de amigo o de enemigo, o de consolador, o como una vara correctiva de Dios. ¿Cómo es eso? Siempre el Espíritu Santo es la parte tierna de Dios, representado por una paloma, por el aceite y por el agua,
y por la consolación, porque aquí que si yo me voy enviaré otro consolador, dice San Juan 15 y 16, en la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Que te redarguye, que te consuela, que te anima, que te revela, que te muestra los misterios secretos del Padre. Pero quiero decirle algo, si usted no lo había visto, que usted puede tener a la Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, lo puede tener de amigo o de enemigo en un sentido, ¿no? Que ya se lo voy a mostrar. Isaías 63:10, profeta Isaías 63:10. Vean la sorpresa, porque si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Yo le dije que usted puede tener al Espíritu Santo como San Juan 16, como consolador, amigo, revelador, y también puede tener al Espíritu Santo como enemigo, ¿verdad? ¡Wow! No sabía de eso, pues sépalo. Isaías 63:10. Vea lo que dice el profeta Isaías. Mas ellos, hablando del pueblo de Israel, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. A veces Dios tiene que cambiar de rol. El Espíritu Santo, que uno lo tiene como lo más tierno de Dios, la parte suave, la parte que representaba con una paloma, como les dije, porque no hay cosa más suave que el plumaje de una paloma, de una ave voladora, ¿no? Y entonces también así mismo es porque es una metáfora de la ternura, de la suavidad, de lo sigiloso y de lo suave que es el Espíritu Santo y de lo hermoso, ¿verdad? No hay nada más bonito que cuando una paloma blanca viene descendiendo y se para. Uno le pone la mano y ella le tiene miedo a uno, porque no ha venido la redención total para que usted recupere el poder que Adán tenía de llamar a los animales y venían. En el milenio va a ser posible eso. Tenga la esperanza de que cuando usted reine en el milenio los animales le van a obedecer, porque la autoridad que tenía el primer Adán usted la va a recuperar en el milenio. Muy bien. Si cree que la recuperó ahorita, vaya y métasele un león africano y yo me arrepiento de lo que estoy diciendo. O a un puma africano o a una serpiente venenosa. Y yo le creo que usted tiene el reino y el poder aquí en la tierra en esta temporada. Muy bien. A veces queremos forzar las barras de los tiempos de Dios por una falta de comprensión de la interpretación contextualizada de la palabra de Dios. Tú no puedes agarrar un texto y formar una doctrina. Un solo palo no hace una montaña, dice un dicho. Usted para formar una doctrina debe agarrar varios pasajes de la Escritura, sean del Antiguo o sean del Nuevo Testamento, para formar una doctrina bíblica. Eso se llama el texto con su contexto, en la rama teológica llamada hermenéutica, que estudia la interpretación de la Escritura. Ok, muy bien. Entonces, si usted puede tener al Espíritu Santo de enemigo, no se lo recomiendo, porque va a perder. Tiene una fuerza muy grande, muy descomunal. ¿Quién puede pelear contra el Espíritu? Bueno, esa pretensión la tuvo Israel. Y peleó contra ellos, dice el profeta Isaías, no lo estoy diciendo yo. Y perdieron, porque la mayoría murieron en el desierto. No quedó más opción que se murieran allí, porque nunca quisieron arrepentirse. Salieron de Egipto, pero no sacaron Egipto de su corazón. Israel vagó 40 años por el desierto debido a que se aferraron a la vieja naturaleza, a los placeres de Egipto. Nunca sacaron Egipto de sus corazones. ¿Sabe qué? Egipto en hebreo es Misraim, que significa estrechez. La vida en Egipto, la vida en el pecado, la vida fuera del Canaán, de la tierra prometida, de la paz y el gozo del Señor, te causa una estrechez terrible y que te sientes como preso, insatisfecho, vacío y no te llenas con nada y lloras y clamas, ayunas y oras y tu vacío sigue. ¿Será que no has entrado a la tierra de reposo que todavía Dios habla para el Nuevo Testamento? Que es la paz de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es angustia, depresión, temor, angustia, incredulidad, crítica, chisme. No. Es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos. Ok. Vivir conforme al mundo mantiene tu vida en estrechez. En Egipto, Misraim, Egipto en hebreo, que significa estrechez, precisamente significa estrechez. Es como vivir en una casa de 2 metros por 2 metros. Imagínate la angustia. En una casa de 2 metros por 2 metros. Es como tan estrecho está un cadáver en un féretro, urna, de 2 metros por
50 centímetros, no sé cuánto mide. Ni quiero saber. Ni quiero saber. Bueno, para allá vamos a menos que Cristo venga y nos lleve. Ok, muy bien. Para un cajón de eso, ¿no? Vivir conforme al mundo te mantiene tu vida en estrechez. Como el que vive en una casa muy pequeña, llena de muebles, que no tiene libertad para moverte y tropieza con todo lo que... Porque es muy pertrecho y tiene muchos muebles adentro, ¿verdad? Entonces no tienes libertad de movimiento. Así es cuando usted no se despoja del Egipto aquí adentro. Si Dios no se complace en oprimirnos, pero si lo resistimos, no le queda opción. Busque Hebreos capítulo 12. Dice así, del 5 al 12. Hebreos 12, del 5 al 12. Acuérdese que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Usted dice algo aquí, demuéstrelo por la Escritura. Hebreos 12, del 5 al 12. Dice así a la letra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Un bastardo es aquel que nadie lo corrige, que anda por la calle, que no hijo de nadie, como dice la canción mexicana. Por lo tanto, no tiene una imagen paterna de quién aprender, a quién imitar, no tiene una virtud a quién copiar. Y esa orfandad la sufren hoy en día muchos cristianos que no se congregan, porque su congregación es la Biblia, y es enlace, y es YouTube, y es Facebook, y son las redes sociales. No estoy en contra de ellas, pero la Biblia dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ok, muy bien. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo, o si no, te trata como un bastardo. Por otra parte, tuvimos a nuestros, verso 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Verso 10, y aquellos, ciertamente, los padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero el Dios Padre, para lo que nos es provechoso, nos disciplina para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Ve el propósito por el cual Dios te disciplina. No es para que tú sufras y Él gozarse, porque Él no es sadista. Él no es sadista. Dios no se deleita en moler, disciplinar, golpear, castigar a sus hijos. Dijo el profeta Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones que le acabo de leer. No. La meta y el proyecto es que usted sea santo como Dios planificó en la eternidad que lo sea. En Efesios 1 dice que usted fue declarado santo antes de la fundación del mundo. Usted fue declarado santo antes de la fundación del mundo. Ni siquiera existía el universo. Cuando Dios decretó, declaró y planificó que Pedro Pérez, que Juan Gómez, que Gerardo Escalona, que Rubén Ontivero, que Clara León, que cualquiera de los que me escuchan y por las redes fuera santo. Lo que pasa es que usted no lo sabía, yo no lo sabía. Lo vine a saber hace 38 años atrás. Y tampoco lo creí mucho porque empecé con mis malcreencias y seguí con mis malas costumbres y mis malas mañas y me vinieron muchas disciplinas. Mire que lo que le estoy hablando aquí son 38 años de experiencia. No saqué esto de ningún libro de lo que estoy hablando, solamente del libro de mi vida. No del libro de la vida del libro de mi vida. Porque podría contarles, pero no tengo tiempo para eso, ni vine al caso. Lo importante es que lo que esté hablando lo demuestre por la Escritura. Enunciado número 8. La disciplina de Dios produce aflicción. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es verdad, yo reconozco eso, dice el escritor de los Hebreos.
A menos que sea masoquista, nadie se goza cuando está sufriendo en una prueba. Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el que no se niega y el que entiende. Por eso es que el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, tened por sumo gozo, verso 2, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa. Paciencia en el griego es upomoné, que significa resistencia, solidez de carácter, estabilidad, firmeza. Paciencia no es lo que usted está creyendo en su argot castellanizado, ni españolizado, ni venezolanizado, porque la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego, y las figuras verbales del griego son distintas a las del hebreo, no pintan la misma cosa. La palabra paciencia en el griego de la Biblia que en el español que usted y yo hablamos. Paciencia en el griego es upomoné, que significa resistencia. Como esa columna que tiene resistencia y no se mueve y aguanta todo el peso del edificio. Firmeza, resistencia, sólido, que tú no te mueves por nada, por ninguna prueba, tribulación, angustia, cualquiera que sea. Tú estás firme en Cristo Jesús como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿verdad? Eso es paciencia, es carácter, es firmeza, que es uno de los enunciados principales de esta casa y de nuestro apóstol Ignacio de la Mente, ¿verdad? Él hace mucho énfasis, digo yo que el 60, 70% o el 80% de todos sus mensajes, pues tengo casi 14 años escuchándolo, es sobre el carácter. Claro, es lo que la Biblia habla. La mayoría de los mensajes tienen que ver con eso. El carácter, la firmeza, ¿verdad? Puntualidad, que usted diga sí y que su sí sea sí, que usted diga no y que su no sea no, que usted diga que no al pecado y es que no, aunque te tiemblen las rodillas como castañuelas, aunque el viento sea contrario, pero usted va adelante hacia su destino profético, hacia lo que Dios planificó para usted, ¿verdad? Y a conquistar los 7 montes, primero los suyos y después los de la sociedad, como dijo el Señor hace 21 días aquí. Que conquistemos primeramente nuestras propias pasiones, nuestros propios dominios, tengamos dominio propio, y entonces vamos a tener autoridad para conquistar las esferas de la sociedad, como son la economía, la política, como son la educación, la cultura, el arte, los deportes y la religiosidad o la espiritualidad. Porque de qué me vale a mí conquistar los cargos políticos y llegar a la presidencia de la República, y el tal evangélico Pedro Pérez llegó a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y se vuelve un usurpador de la autoridad o empieza a cometer peculado y apropiación indebida y a desfalcar la nación y a desviar los recursos y se arma un desastre porque no aprendió carácter, a saber dominar la tentación del dinero que no es suyo. Porque las arcas del Estado no son del presidente que está de turno, nunca lo han sido, y ellos nunca lo han entendido, y muchos se lo han llevado, y cosa que no criticamos, ni aquí hablamos de eso, porque hablamos la palabra, pero viene al caso el tema que lo que es tener, si usted no tiene carácter y llega a la presidencia, eso es un desastre. Si usted no tiene carácter y llega a ser pastor, eso es un desastre. Si usted no forma carácter, paciencia, solidez, honestidad, dominio propio, y usted llega a ser pastor de jóvenes y tiene 300 muchachas hermosas como toda venezolana, usted lo más probable es que cometa una locura moral, porque no aprendió a dominar sus pasiones sexuales. De eso fue que hablamos acá hace 21 días. Conquista tu propio monte. Eso está en el Instagram de la institucional de la Iglesia Maranatha. Entonces, nuestra naturaleza humana se aflige con las pruebas, claro que sí, porque nuestra alma no procesada es muy terrenal. Cristo dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. A mí me impresionó toda la vida y todavía me sigue impresionando. Hablaba con mi esposa esta mañana al respecto, o ayer, no recuerdo, un enunciado que hizo el salmista David en el Salmo 73, verso 25, donde dice algo que yo no me atrevería a decir a cada altura de la vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Sí, Luis, sí, Señor. Y vive pensando en un iPhone 13 Pro Max, y en una Rona del 2020, y en una casa en el Latillo, y una casa con piscina, y en un penthouse en Chacao, y vive pensando en ropas y marcas y colonias de lujo y cosas terrenales, naturales, en un televisor 4K de 55 pulgadas con Roku, y vive pensando en
en una iMac y en cualquier cosa terrenal, que son buenas, no, yo no critico eso porque yo también las deseo. Por lo tanto dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es un nivel de un alma totalmente transformada, que ha perdido ya el amor y la pasión por las cosas de este mundo, porque San Juan el apóstol dijo que las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y las vanaglorias de esta vida pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Está escrito, es una promesa de Dios para nosotros y todos los que seguimos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que ha traído tu Espíritu. Primeramente para mí, que fue a quien me la diste, y para mis hermanos aquí en esta casa, Maranata Movimiento de Unidad, y para los que me escuchan por la transmisión de las redes y mis canales. Gracias, Padre amado, porque tu palabra no vuelve vacía, Padre amado. Gracias que esa palabra carcomerá todo lo que sea negativo en nuestras vidas como fuego que quebranta la roca será, sí, como fuego que consume la hojarasca y quemará toda mundanalidad y todo afán terrenal nuestro y todo deseo que sea contrario a los principios de tu palabra en nuestras vidas. Tú eres el Dios que nos santifica, tú eres Adonai Mekadishkem, el Dios que nos santifica, el Señor de la santidad. Sí, Señor, porque tú has dicho, como yo soy santo, sé vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre. Sigue perfeccionando nuestro carácter, nuestra conducta. Sigue corrigiéndonos por medio de nuestros apóstoles, de nuestros pastores, de nuestros maestros, de nuestros líderes, por medio de tu palabra. Sí, Señor. Utiliza todo lo que tengas que utilizar y las disciplinas, aunque no nos gusten, Padre. Danos entendimiento para tener gozo en medio de la prueba, que no nos turbemos, que no nos desanimemos, porque sabemos, Padre, que el fin de la disciplina es la santidad, para que participemos de tu santidad, Padre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Rey, te damos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Paz a vosotros. Amén. Hay acá alguna persona que desea recibir al Señor como Salvador de su vida y Rey de su vida. Todos los que estamos aquí somos del pueblo del Señor. Si lo somos, entonces, muy bien, le felicito, siga firme, pero que esté firme, mire que no caiga, no deje de congregarse. Si no sabe, pregunte, tiene sus líderes en la iglesia. Y tenga cuidado con lo que escuchan, porque en Facebook, YouTube, uno escucha cualquier cosa. Cualquier barbaridad. Tenga cuidado con lo que come porque se indigesta.